En el frente de nuestra parroquia San Pedro de Virú, tradicional por cierto, nos encontramos con una leyenda viva de nuestra provincia de Virú, don Carlitos Chan López, que acaba de cumplir 90 años de edad. Lo tenemos aquí para alegría de nosotros como viruñeros, que queremos compartir con él lo mucho que tiene de conocimiento sobre el verdadero Virú. Don Carlitos, tenga usted muy buenos días. Para ser feliz. Ante todo, mi saludo, mi respeto a Radio Estelar y a la familia, que fue como parte de familia, que fue la familia Quiñones Purculines Bertulid. Aparte de eso, han venido transcurriendo 90 años en mi tierra, donde nací un 27 de agosto de 1926. Ya tengo 90 años más 2 días. Bueno, ¿qué nos puede comentar de los primeros albores de don Carlos Chan aquí en Virú, ¿no? Aquellas épocas. Como no, que yo recuerde a través de mi juventud, de mis años, la primera gente cuando mi Virú era tierra, todavía no había plaza de armas, cuando era Pampa, todo este sitio donde estamos sentados, todo este era un venado, había esos adornos, unos ficos chilenos, unos ficos, y toda la casa, no había casa, todo era de adobe, no había casa de 2 pisos, todo era, tan es así, los recuerdos son gratos, porque las festividades se hacían acá no había corriente, no había luz, sino con leña de algarrobo que traían del monte San José para las festividades y para celebrar todo acontecimiento festivo de la población. Este es el recuerdo de Virú. Acá la gente notable también en esa época, Flor Ganosa, José Ganosa, la gente de Benito Quiñones, la familia de Ricardo Guerra, que era el juez. Había, para eso teníamos, como también buenos días, que habíamos acá, nosotros en esta época, muy grata, muy recordatoria para nosotros. Don José Ganosa era alcalde cuando él propuso se propuso hacer la plaza de armas. Eran 3 nomás los gobernantes de nuestro Virú. Un tesorero que era un japonés, don Miyotaro Shima, y un secretario que era Marciano Guerrero, y don José Ganosa, alcalde. Ellos fueron los precursores para hacer la plaza de armas en el 1935, para hacer lo que es hoy día en nuestra tierra. Pero no era así con esta belleza, no era así, era más bella. Era con su toldo, su puesto, eran sus bancos naturales de cemento, pero todo tenía con sus ramadas. Un cerco de pino de granadilla, como le llamaban, de cerco de granadilla, como le llamaban, a un nivel de 1 metro, 1,20 m, se acercaba todo el contorno de la plaza de armas. Fue uno de los más elegantes de plazas, elogiados en ese entonces por el vivo y un recordado, y el primer líder aprista, el único político sano y bueno del mundo, don Víctor Raúl de la Torre. También es aquí el vino, y él vino ahí a elogiar, y elogió y ve inaugurando nuestra plaza de armas. ¿El vino Víctor Raúl a inaugurar el programa de Virú? Vino pasada, porque él vino después cuando ya Plata vivía, y él es viviente, ¿Por qué? Porque nosotros también en esta época, en el colegio, teníamos un profesor que era de la San Juanista, y pertenecía a las filas apristas, nuestro Pizarro. Esa es la época de la historia de mi vida. ¿En qué colegio estudió usted, don Carlos? Empecé en la escuela fiscal, acá al frente, donde está la iglesia hoy día. Aquí mi primer profesor fue don Tancredo de Victoria, uno de los primeros profesores de familia Loganosa, cuando teníamos 6, 7 años. Pero para eso caso, para allá había una escuelita, donde hoy es de la caja allá al frente de San Lorenzo, la escuelita de los Ágredas, de don Carlos Ágredas, Alcides Ágredas, los hermanos Ágredas, una escuelita de niños. Desde ahí pasamos a sacar señor Tancredo de esta escuela. Cuando acá funcionaba, colindaba con la escuela de mujeres y la escuela de hombres. Era la escuela fiscal 2770. Entonces de ahí estudiamos las primeras letras en el carpetón. En esa época no había los carpetos, teníamos carpetón, una mesa larga con sus bancas al costado. Esa era la primera fundación, los primeros muebles que existían en ese colegio. Ahí que venía temprano, me encontraba al ciento en el carpetón, ¿ya? Y con su mochila,
Oh, no éramos que no, ¿qué cosa era su bolsa de tela? A donde venía ahí la guanábana, la guayaba para el recreo que veníamos. En esa época, en el otro lado de la escuela de mujeres, la directora era la señora Esterlinda Muro, esposa de don Lembeso de Victoria. Oh, Montameta. Es decir, era una lonchera natural, la de antes, que tenían una lonchera natural en base a frutas que mucho producía Virú. Acá en ese entonces nuestro producto emblemático era la ciruela. Aparte de eso, la guanábana, la guayaba y la popular guava. Después había una fruta muy rica, popular, que era llamada la pumarrosa, que hoy por hoy ha desaparecido. La pumarrosa, el palillo, son frutas oriundas naturales de nuestro pueblo, creados, cultivados por nuestra gente. Ya ha desaparecido, la han precado. Ya había la lúcuma blanca y la lúcuma roja, que en la huerta de los Anelis, pero los únicos que tenían en esa época, pero no había nuestra ciruela, era otra, no era como esta ciruela, toda cachota, toda fiesta, era una ciruela sana, buena, que la mejor ciruela era la de Chequepe. Ahí había un ciruelo al pie de la Huaca, de Santa Clara, que se adelantaba, o sea, ya en diciembre había ciruelas ya. Esta es nuestra época de juventud. ¿Y la secundaria, dónde la concluyó? No, mi primaria le hice, y ahí a partir de acá pues, pasamos el año 34, 33, 34 al centro escolar 255. El 255 entonces fui yo armando compañero de carpeta los 4 años de la primaria con el primer rector y presidente de los rectores del Perú, Héctor Luján Peralta. Este fue mi hermano, fue mi compañero de carpeta, fuimos por 4 años. Ahí mi promoción, Juan José García, acá de Pancha, fue todas estas promociones, Abelardo Quiñones. Bueno, en promoción éramos 18. Le estamos claro esa promoción más que dos nomás, sacando Chilmaza, o sea, Fortunato Pulido y Delfín Cárdenas Currido, Castillo. Esta es nuestra época de oro, de esta promoción, de esta juventud. Bueno, de ahí pasé, de ahí fue en el año 40, me despedí del año 22 de diciembre de 1940, fue nuestra despedida, la clausura del año escolar, y me fui a Guaral ya porque mis padres se fueron a Guaral. Ya me fui, emigré a Guaral, me fui el 40. De esta época ya me aparté de mi tierra 12 años. Pero venía pero ya me estoy viviendo ya. Hoy ahí hice mi carrera. Ya donde mi papá como buen chino, como ya para mí el deporte de fútbol me observó, me ilusionó tanto que dejé de estudiar. Entonces mi padre nos dijo, bueno, no quieres estudiar, entonces gana tu vida con el sudor de tu frente, como buen chino. Entonces como que de ahí empecé mi juventud, ya grande, ya trajiné por el mundo, muchos recorridos, señores. Del deporte, háblenos un poco más del deporte, porque usted pues ha sido una figura emblemática nacional. Eso, mucho deporte llevado acá en mi tierra de Virú, dejé nombre, huellas de la Unión Virú. Eso tiene historia para cuando regresé a fundarlo. Pero primero fundé la Unión Guaral, fundamos el año 41, cuando llegué el año 40, 41 a Guaral. Ya a los 16 años jugué por la selección de Guaral frente al Sport Boys del Callao, que fue campeón amateur. Fue por la selección. De ahí del 17, el 42, se fue el 43. Pues fui a jugar a Lima, el ciclista, de ahí regresé el 44, entonces el 43. Y al ver que mi padre entonces me creaba mi hermano y me llaman a mi tierra, regreso a Virú. Regreso a Virú y el año 43, el año 42, 43, regreso en enero, febrero, marzo, ya vino y acá no había nada, encontré mi tierra desolada. Bueno, me junté con mi hermano, el hijo y el tío Ricardo Guerra, ahí con él vivía, y nos propusimos a jugar. Vino entonces la gente, no había fútbol, no había nada, el estadio estaba abandonado, porque el estadio lo hizo, este estadio, cuando en la época de don Zoé ganó, era alcalde 36 del estadio, lo hizo don Julio Zoé Ganosa, que fue en este entonces era
gobernador, y él hizo el estadio. Cuando vine en el año 43, el estadio estaba desolado, abandonado. Nosotros hicimos de nuevo con Eligio, con el hermano que para descanse, con Pedro Manito, con el Sordo Soles, con todas esas joyeras. Y de ahí fundamos el Unión Virú, que fue el 19 de junio de 1943. La historia, o sea, el equipo más fuerte viejo. Se hizo historia en todo el valle y a nivel de departamento. Entonces le ganamos nosotros a la selección de Trujillo. Cuando era el campeonato nacional, la selección de Trujillo venía de Trujillo, de Lima y de jugar. Le ganamos a los Diablos Rojos, a los Diablos Blancos de Chiclín. Le ganamos a los Boca Juniors de Chiclayo. Éramos famosos, ya teníamos mi fama. ¿Con quiénes usted se juntó para fundar el Unión? ¿Cómo? ¿Quiénes lo acompañaron en la fundación del Unión Virú? Los más grandes en esa época, los compañeros, cuando fundamos el Unión Virú, este día 19 de junio, entonces don Félix Ganosa, Alcarranza, nos juntó todos, y fue el día sábado, el director del colegio 255 nos prestó su salón para fundar. Entonces los fundadores fuimos, todos Eliezer Castillo, Víctor Pedro Viequi, 94 años, Eligio Guerra, Ismael Carranza, Dionisio García, Hilberto Ganosa Guerra Chumbe, Absalón Yepes Piti, que le decíamos Piti, ¿eh? Agustín Ganosa Alcántara, el chileno, Apolonio Quiñones Gamarra Herrera, Guanábana, y el arco era yo cuando tenía 16, 17 años. Este era el famoso Unión Virú cuando lo fundamos, recién lo fundamos, este año, 6 años. Estos son los de esos fundadores, todo eso ya no ha quedado, ya ha quedado más que 2. Que he venido a Bandayé para mi cumpleaños, Pedro Viequi y el que habla. Bien, quedan pues esos hermosos recuerdos, pero usted luego de ello siguió su trajinar en la vida deportiva, ya en otras lides. Ya, cuando fundé la Unión Virú, entonces me fui el año 47, me fui a Lima, ya me fui a Lima, ya pasé por Lusitania. Y de ahí entonces ya mi fama ya había crecido y me invitan, me voy con ¿cómo se llama? Valdivia. Me dice, vámonos, Carlos, me dice el Ecuador, tal vez. Entonces me llevan al Ecuador, me fuimos al Ecuador, pasé la prueba del EML, probé 2 meses, de ahí pasé a Colombia, de ahí hice mis recorridos, ya esos años pasé ya, puede ser 48, 49, el 49, 48, el 50, pasé también por, recorrí. Pero en esa época no había fútbol, no era profesional, sino que uno mismo daba por su bolsillo, caminaba. No había FIFA, todo el mundo andaba nada más con salvoconducto, no había pasaporte, salvoconducto para pasar de un país a otro país. De acuerdo, pero usted también al margen del fútbol también tuvo otra, diríamos, se desarrolló en otra disciplina deportiva aparte del fútbol. Aparte del fútbol, yo ya dejé el fútbol, esta deportiva. Cuando yo entonces aprendí en Guaral, Ministerio de Homenaje, recuerdo de todo. Entonces ya yo voy a contar que ya creé mi familia. Ya creé mi familia, ya empecé a dejar el deporte, pero venía a mi tierra. Entonces para ese año después vine con una selección de fútbol, de futbolistas de ahí de época trayendo para acá cuando el estadio estaba hermoso todavía. Vine con el defensor Lima, lo traje. Después del terremoto también venimos con la selección, selección México 70, con Sotil, Cholo Sotil, trajamos Villa, vino Nanatito, Chito La Torre, vino Churviño, toda esa gente de los 70, de los equipos lo traje yo ya. Porque éramos compañeros de deporte, éramos amigos. Claro, supo usted cultivar la amistad, diríamos, y eso hizo posible que ellos vinieran. Sí, a traer la amistad.
justamente con mi hija, que era relacionista pública, mi hija de la fundadora de la Guardia Civil Femenina, de paz descanse. Ella fue también la gestora para traer estas relaciones. Hablemos un poco de las festividades, de las fiestas patronales de Virú. Usted que ha vivido, pues, diríamos, en los primeros años, ¿qué nos puede comentar? Para mí trae gratos recuerdos, porque a través de mis años, de mi juventud, yo primero fui sacristán a la edad de 8 años. De esa época entonces abracé la fe, la religión católica, cuando nuestra iglesia era un hermoso templo, con su coro, con su piano de palos rosas, su púlpito. Y yo era sacristán con el difunto Alfredo Armas, mi compañero de estudios, mi promoción, Alfredo Armas Vázquez. Nos turnamos para ganar la limona del toro. Entonces, en esa época las festividades eran famosas, pero no había como hoy día, ya no. Digamos, ¿por qué era famosa? Porque todos éramos viruñeros, todos éramos oriundos, legítimos. No había como hoy día hay tanto extranjero, tanto foráneo, tanto andinos, muchos andinos, gente andina que ha venido. Entonces ya a pesar que hoy día ya estamos haciendo un perjuicio al revisionismo, al catolicismo, por las sectas católicas, de estas que están ahí como 4 o 5 iglesias, sectas. Esto es lo que está apartando al catolicismo, la fe de viruñero. Pero existe todavía viruñero de fe, de católico de corazón. Qué lindo era ver todos los domingos, lo habíamos ver, todas las mujeres, las damas viruñeras, ir a misa con su mantilla, Ese era el respeto al Señor, el cariño, el amor. Este era uno, a pesar de eso, todavía cuando las misas se hacían en el idioma latino, había que aprender el Dominio Subiscum. Hoy día ya ha reversado y se ha interrumpido mucho la dieta. ¿Cuánto ha cambiado las tradiciones de aquel entonces a la actualidad, don Carlos? Mucho ha cambiado, Roberto, mucho ha cambiado. Ya antes se hacía por devoción, porque no era como hoy día que se pelean, se valen de las varas, de la influencia para hacer mayordomo por negocio. Antes había la devoción del hombre. Había una comisión de viejos viruñeros que vivían en el Alto Evaluadora, gobernada por don Humilo Pulido, por el señor Cayetano Díaz, por Pelacio Pedro Pulido. Era la comisión para aceptar y para evaluar a los mayordomos que iban a administrar, que iban a hacer la festividad. Le decían, si no evaluaban, no aceptaban, no les daban la cofradía. Porque andía, ¿sabe por qué? Porque la cofradía era grande. Las cofradías que dejaban eran cofradías que tenía la Virgen. La Virgen de las Dolores tenía unos terrenos, tenía 8 fanegadas de terreno. Eso producía para sus fiestas. Y había devociones que le daban antes de todas las devociones que sobraban los carneros, los chanchos. Lo iban y lo enterraban, lo criaban al año siguiente en el terreno de la Virgen. Y las entregas en ese entonces, desde las cofradías de mayordomías, lo hacían ante un juez, hasta el juez, el tío Ricardo Guerra. Ahí entregaban los cofradías en papeles firmados en actas. Todo lo que entregaban, todo lo que producía la fiesta, todo lo que producía la chacra de los terrenos de la Virgen, eran productos que eran para el año siguiente y se formando. Por eso que la festividad era hermosa, grande, hermosa, enorme. Hoy día no, hoy ya desapareció la cofradía. Hoy ya desapareció, ¿por qué? Porque los mayordomos llevan por bolsillo. Esa es una de las grandes ingratitudes y falta de respeto a nuestras imágenes. ¿Qué pasó con los terrenos de la Virgen que nos habla usted? Eso yo no quise, justamente ahora sí les traigo en mi libro, tengo mis vivencias, Roberto. Ese terreno de Virgen desapareció.
ni tampoco quiero culpar a nadie, pero sí fue la verdad. Yo fui testigo, yo fui uno de los... ¿Por qué? Porque era católica, venía a las fiestas siempre. El último, antes del terremoto, el último el mayordomo fue don Víctor Castillo. Entonces vino el terremoto y vino, todo quedó desolado. Ya desapareció, dejaron las imágenes en el suelo, las campanas se las robaron, la mejor campana de la María Angola, una de las famosas campanas del Perú. La segunda campana en el Perú de sonido, después de la de Zaña, la María Angola primera, y la María Angola segunda tenía virú. ¿Por qué? Porque luego, como usted dijo, yo era el que replicaba las campanas, hacía las misas con su sonido de campana, con su toque. Fuera volviendo al terreno de la Virgen, cuando ya entonces Víctor Castillo, como decía los lobos, bueno, se empleaba todo para la Virgen, los terrenos vivían cultivados. Entonces vino el terremoto, ya no había autoridad. Entonces que vino Ordesa, nombra para qué, nombra entonces a todo el mundo, propietario de los sitios se quedaban. Entonces Víctor Castillo se declara ante la forma como dueño, como dueño del terreno. Ahí justamente, pero yo más antes quería decirle, porque yo era muy amigo, yo soy promoción de Juan José García, Juan José Castillo, doctor en mi evento, también 90 años cumple conmigo, con Eleazar, con Santiago, con Rígido. Pero esa es la historia, porque desaparecieron las herencias, desaparecieron las cofradías de nuestra Santa Madre, nuestra patrona. Claro, y quizá eso ha motivado a que, como usted dice, un poco se haya alejado la gente del catolicismo. La gente del catolicismo se ha alejado justamente por esto, por las falsedades de los dirigentes y los mayordomos, porque ya no hay esa fe católica que antes veníamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe acá, todo el mundo ya sabe que todo es por el negocio, todo es negociable, tanto están de la limona, los pedidos, los bailes, las fiestas. Porque ya ni tampoco ya no esparraman el mismo mayordomo, ya no contagia la fe católica, ya no dan. Vienen por borrachos, a deshoras, a destiempos, ve qué lindo, viene lo malo. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces de ahí apartándose poco a poco de la iglesia, al ver todas esas acciones, nuestra gente. Y aparte de eso, que haya viruñeros no existe, casi no hay. Los legítimos le vivimos como nosotros, como los castillos, como los Quiñones. Ya no hay ni tetitos. Entonces pasa eso, entonces toda esta gente afuera que ha venido, toda esta gente que está ahí, estos extranjeros, han formado sus nuevas religiones, sus nuevas sectas. Esto nos está apartando. Claro, y se refleja, por ejemplo, a la partida de las procesiones, cuando muchas veces no hay ni siquiera la gente suficiente para cargar la imagen. Exactamente, justamente en trae a colación, gracias, me trae recuerdo, Alberto. El año pasado fue mi última guía. Yo he retornado a mi tierra después de 48 años. Al retornar a mi tierra me dio tristeza cuando había la procesión de la Virgen. Acudía allí siempre como buen católico, acudo siempre a las misas los domingos. Y como buen católico acudía a la fiesta y veía el desorden que había en las procesiones, como me acabas de decir. Uno quería cargar, otro quería cargar variado, y no había orden, no había la Virgen, no había rectitud en la procesión. Entonces de ahí desde el año 1989, entonces le prometí a la Virgen que yo te guío la procesión. Tú me has visto mi hábito, tú me has visto todo el pueblo cuántos años siendo la procesión. De ahí puse orden, porque yo pertenezco a la 7ª cuadrilla de la Virgen del Señor de los Milagros de Lima, de Trujillo, y pertenezco a la 5ª Orden Franciscana de San Judas Tadeo de San Francisco de Lima. Entonces aprendí todas esas lecciones de carguillo, todo ese catolicismo y lo llevo yo. Entonces hasta el año pasado que lo guiaba mi madre, la Virgen que tanto la adoro, yo lo guiaba y había su orden, pues, había cariño, había todo este respeto. Y al año desgraciadamente ya está llegando a poder por mi salud, por mis enfermedades que no puedo andar. Bien. Esta y muchas vivencias más, usted intenta plasmarlas a través de un libro.
que usted está buscando la forma de financiarlo para dejar ahí una historia, una herencia, diríamos, para las nuevas generaciones. Justamente esa es mi pretensión, esa es mi intención más grande. Qué cosa para que quede perennizado, sino para el futuro, para los niños, para la nueva juventud. ¿Por qué? Porque los nuevos futuros niños, hijos viruñeros que están naciendo, no saben cómo ha sido Virú, ni cómo es Virú, ni cómo se ha dividido, ni cómo se ha fundado. Yo en mi juventud, por eso digo, ese libro se titula Virú, mi pueblo moro. Porque en mi juventud, mis años de escolares, se celebraba el Día de la Madre, se celebraba el Día del Indio, se celebraba fiestas patrias. Y nunca celebramos el Día de Virú. Nunca se celebraba. Entonces llegó a otra provincia, salía el aniversario de los pueblos, de la sierra, todo el mundo tiene su fecha de nacimiento. Virú no tiene fecha de nacimiento, lo digo públicamente porque yo después cuando ya fui hombre adulto, ya cuando fui hombre acá, indagué. Me fui a la Casa de la Cultura en Lima, me fui a la biblioteca, indagué para Virú su fecha de nacimiento. Virú se funda como una vía española, no se funda como un distrito. Virú es una vía española formada por los españoles de residentes en Trujillo. Fundaron Virú como una vía para hacer sus bacanales. Los grandes condes, vizcondes que eran de Trujillo. Aparte de eso, yo me quedé, entonces no encontré, pero sí me encontré con un historiador en la Biblioteca Nacional y me contó justamente el relato de la vivencia de Virú. ¿Y sabe usted la fecha? No, justamente no encontré, nadie sabe esa fecha. Nadie sabe esa fecha, ni cómo nació, ni cómo nadie. Es uno de los capítulos, diríamos, que está todavía en la incertidumbre. Justamente, por eso he puesto en mi libro, para que aproveche la cuestión, sobre todo que enseñen en los colegios, porque en los colegios también se han olvidado ya los maestros, los profesores, se han olvidado. Antiguamente, habiendo cursos hermosos, básicos para la juventud, para todo, para la existencia, para mi juventud, para mis 90 años que vivo, para ti, para tu padre que en paz descanse, había esos cursos, educación cívica y moral. Esos cursos no existen en los colegios. ¿Qué cosa conlleva eso? Educación cívica y moral. Cívica era respetar tus pabellones, respetar tus símbolos patrios, y moral, criarte como un niño, moralmente respetuoso. Hoy no hay respeto. ¿Por qué? Porque el niño entra a la hora que quiere, inclusive el maestro no puede llamar la atención porque va y le dice, no, porque ¿quién esté para que me pegue? Ese estudio le ha quitado todo el derecho a los profesores. Toda la autoridad que antes había. Toda la autoridad les ha quitado todo eso. Esa es la desgracia de nuestra educación. ¿Cómo era un poco, coméntanos, por ejemplo, la disciplina en su época? Exactamente, ya no hay disciplina. ¿Qué cosa había la formación? Todos los lunes a las 8 de la mañana en punto estamos formados en el patio para cantar el himno nacional. Esa era nuestra primera hora de clases. Los sábados, todas las tardes, se estudiaba todos los días, del sábado a mediodía. El sábado en la tarde se tocaba aseo, limpiar toditita la carpeta, todos los días, para que quede limpio para el día lunes descansar. Eso no hay en ningún lugar. Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no hay interés para estar prácticamente en el profesor. Porque el profesor cumple sus horas ahora actualmente de enseñanza y se acabó. No le interesa si el alumno aprendió o no aprendió, estudió. Antiguamente, qué vergüenza tenían los profesores. Cuando entre ellos, profesores de cada año, primario, segundo, tercero, cuando después los exámenes decía, oye, desde ese entonces el profesor, que en paz descanse, Alejandro Bulnes, con Pizarro, con el viejo Aldo, señor Álvarez, le decía, ¿cuántos te han jalado? ¿Cuántos? Me han jalado 2, hermano, qué pena, qué tristeza, como sentía que ellos, que le hayan jalado sus 2 alumnos. ¿Por qué? Porque la comisión para todo el examen se fuera formada por las profesoras de mujeres y hombres. Ese era el jurado, ¿no? Y entonces ahí tenía, ¿qué valor tenía?
Porque antiguamente ser profesor era un profeta, era un apostolado. Ser profesor, ser un profesor de colegio era un apostolado. Enseñar lo que enseñaba conscientemente, sobre todo sus vivencias, su enseña y lo más grande que nos enseñó era el ahorro, el respeto y la disciplina. Valores que hoy lamentablemente, como usted dice, ya no vemos, ¿no? Y vemos con mucha pena cuando los estudiantes, los menores de edad en general, transitan por la vida, ya no hay el saludo, ¿no? Que era una señal de respeto, ¿verdad? Exactamente. Qué lindo. Justamente ahí nos enseñaba la moral, educación cívica, moral. Enseñar respetar al mayor, darle el saludo todos los días, quien sea quien sea, porque mayor, darle la vereda para que pase. Ni no estorbar en su camino. Eso nos guiaban primero. Una anécdota. Yo estaba viviendo con mi cañera de ruedas acá con Delfín Cárdenas, con Alberto Jiménez, mi promoción corriendo con los mellizos Castillo. Acá estaba en la tarde. Y en eso pasaba don Domingo Carnero, don José Agustino, venía don Pedro Pulido, estaban andando y pasamos por el lado de él. Y le empujamos sin saludar, nos olvidamos. Al otro día viene, le cuentan a mi padrino. Oye, don José Manuel José, mi padrino Manuel José Vega, que nos crió. Oye, tu Carlos, tu hijo no me saludó ahora, ayer en la tarde no saludó. ¿Así? Ah, caramba, muy bien. El día de domingo temprano, Carlos, saliendo, buenos días. Señor, ayer estaba en la tarde, este sábado, pasando con tu carro, con tu rueda, ¿sí? Y nos saludamos los domingos. Ah, ¿no lo has visto? No lo he visto, yo pensé. Ah, para que lo veas. Nunca te olvides de ver. Nunca te olvides de ver. Son vivencias reales que hoy en día, bueno, ya se ha, diríamos, modernizado, pero de una manera hasta equivocada, ¿no? Porque ahora es muy frío el actuar de nuestra nueva jornada, nuestros jóvenes, ¿no? Quizás más imbuidos por otros temas, dejando de lado los valores que son algo natos y que deberíamos cultivar, y nosotros como padres exigir a nuestros hijos y exigir al profesor, darle el respaldo cuando tenga que poner autoridad. Muy bien, don Carlitos, yo le agradezco mucho estos minutos y auguramos de que su libro vea la luz, ¿no? Que sea compartido. Quiero te apoyo, quiero te apoyo. Yo me llamas otro día, yo menos, esta semana voy a viajar con mi familia a Lima, pero de todas maneras voy a poner en tu mano todo eso y también tengo mis pensamientos. Sí, escrito está ahí. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Mi soledad, mi retorno, Ya, espera. Bien, don Carlitos, ¿algún mensaje final para la población, para nuestras autoridades de Virú? ¿Qué te puedo decir? Yo de la política hace 48 para 50 años me aporté. Yo fui fundador de uno de los miembros de la fundación de la JAP. ¿Sabes qué cosa era la JAP? La Juventud Aprista Peruana. Con el alcalde Gilberto García, con Tolosa, con Choy, con Gilberto García, que le descanse mi compadre, con Héctor Luján Peralta, con todo eso. Nosotros, ¿qué cosa era? ¿Por qué? Porque llevamos también las enseñanzas de Héctor Raúl, nos enseñaban la guía, la protección que era para el proletariado, la defensa que te iba a hacer para el pobre campesino, para el pobre, para el humilde. El dueño, el propietario de su tierra donde él trabajaba, estas eran las ideas de Víctor Raúl que nos infundió. Entonces nosotros las defendíamos en esta juventud. Pero pues ya pasar mis años adultos, cuando vi la vergüenza más grande en nuestro Perú, en nuestra partida. Cuando Víctor Raúl se votaron, no pudo elegir presidente, le dijeron a Bustamante Rivero. La policía lo puso. Entonces vinieron los ayayeros, vinieron los pueblos antiguos a buscar su carne, a buscar su posesión. Entonces cuando nosotros nos fuimos a Lima a buscar trabajo, ellos dicen, no, yo no vi usted mi Trujillo. Voy a saber con el ministro del Interior. Era Puyol.
Ah, no, me dice, ¿pido audiencia? No, señores. Mire cuánto hay de jovencitos, señores, mujeres de corbata, nosotros todos cholitos, manga remandada, todo. No, me dice, vengo otro día. Entonces, ¿para qué sirve este carnet, carajo? Le dijimos. Ya voy a mi temple. Bien, don Carlitos, muchas gracias. Que tenga usted buena salud, que se conserve y esperemos que ese libro vea la luz. Roberto, eso es lo que yo quiero, Roberto, que Dios me lleve, todavía me dé salud, fuerza, para ver ¿no? En la mano de los viruñeros, de mis alumnos, mis hermanos, de los niños, los futuros, este libro, estas vivencias, para que sepa lo que fue Virú antiguo, cómo fue su tierra, donde nacieron, donde han nacido, donde van a vivir, donde van a dar su fuerza, esperanza. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que sea realidad. Y siempre el amor a nuestra Virgen de los Dolores. Todo porque con esto cariño, con esa bondad, así como lo quiero yo, lo quieres tú, todo el mundo quiere Virú, le da su amparo y su protección. Gracias, Señor, gracias a usted. Hermanos, viruñeros, gracias por la vida, por este reportaje. Díganle a Dios que me dé más salud para verlos.